Este trabajo analiza cómo la teoría de los géneros literarios, o genealogía, tal como se plantea en la crítica de la razón literaria, puede aplicarse al estudio de las facultades cervantinas en la novela de Sherlock Holmes y los zombies de Camford de Alberto López Aroca. En particular, se pone énfasis en los dispositivos narrativos relacionados con la mitología creativa, poética atribuida al escritor anglosajón Philip Joseph Farmer. En Sherlock Holmes y los zombies de Camford se observan las mismas características que en la obra de Farmer, si bien López Aroca, como hiciera Cervantes en el capítulo 72 del Quijote, se sirve de dicha poética para urdir una crítica contra el modelo anglosajón como hegemonía global. A diferencia de Farmer y de los perpetuadores de su obra dentro del ámbito hispánico, tales como Borges, Aroca utiliza estos recursos mitológicos no solo para poblar un mundo visible, en palabras de Jesús G. Maestro, en cambio, desarrolla una crítica social y literaria que conecta con la tradición de la picaresca hispánica, patente ya desde la voz narrativa, que desde la primera persona se involucra directamente en la trama. Teniendo en cuenta que la mitología creativa consiste en la convergencia de una ficción ajena en otra sin traicionar o alterarla, es un error identificar a Cervantes como un precedente. En sentido estricto, se trata de quien la lleva a cabo por primera vez en una obra original de ficción. Su antecedente real son aquellas concebibles como tempranas manifestaciones de auténtica literatura, en las que convergen figuras mitológicas y cuyas acciones individuales difieren de acuerdo a las versiones dadas en cada obra. La mitología creativa que practica Farmer se atiene más a la facultad del héroe de la tradición clásica de realizar proezas. Por su parte, tanto López Aroca como Juan Benet y Juan Gallardo Muñoz hacen un uso distinto del paradigma de la mitología creativa, desde las facultades que Cervantes desarrolla a partir de las potencias de la épica y la tragedia grecolatina, llevan a cabo una eversión de su modelo. De ese modo, articulan una crítica a la condición de imperio depredador de su ámbito cultural, según el criterio de Gustavo Bueno Martínez. La principal consiste en adoptar las potencias que ofrece el prototipo heroico tradicional en sus últimas manifestaciones dentro de esta tradición a partir de las facultades irónicas, paródicas y críticas cervantinas. Descubre así al lector su propio mundo desde sus propias trampas, sin transportarlo imaginariamente a otros alternos como ocurre con el modelo anglosajón. En Sherlock Holmes y los zombies de Camford, el modélico asistente de Holmes, el Dr. Watson, queda sustituido, en efecto, por un pícaro en funciones de narrador y compañero, lo que permite al autor articular una crítica tanto de los vicios sociales como de la condición humana. Al igual que ocurre con Sancho Panza en el Quijote, a los personajes de clases bajas en la obra de Aroca se los retrata como dotados de mayor dignidad e inteligencia que a los de las clases altas, más preocupados por el ocio que por la supervivencia o la convivencia. Además, Aroca parodia los valores de los estamentos privilegiados y la figura del héroe y subraya la importancia del conocimiento práctico, derivado de la experiencia laboral, frente a la educación libresca asociada a las élites, aspecto relacionado con las observaciones críticas de Torrente Ballester. Atendiendo al anterior, se toman como punto de partida los conceptos de metro o modelo, así como el de potencia y facultad que postula Jesús G. Maestro en la teoría de los géneros literarios de la crítica de la razón literaria. Su injerencia en la novela de López Aroca se da mediante el diálogo intertextual que establece con obras precedentes, especialmente las de Cervantes. Dicho intercambio se explica mediante las relaciones entre los personajes entre sí y con su entorno, basadas en los ejes del espacio antropológico que postula Bueno. Con base en este esquema y la crítica de la razón literaria, Ramón de Rubinat propone una polemología según el origen de los conflictos desde los que se desarrolla determinada fábula. Estos se determinan por el elemento con el que los personajes sostienen relaciones dialécticas, su contexto y naturaleza. Estas fuerzas antagónicas,
así como las posibilidades que ofrecen una vez que entran en pugna con el individuo para resolverse, atienden a tres categorías: las de orden natural, religioso o social. Simultáneamente, se corresponden con movimientos vectoriales en tres direcciones: radial, angular y circular, de forma respectiva. De acuerdo con lo anterior, Jesús G. Maestro afirma en El origen de la literatura que éste tiene lugar una vez que su arquea, correspondiente a los materiales que desde la crítica de la razón literaria se estudian como literatura primitiva o dogmática, se articulan y explican racionalmente. Cuando ocurre, su acepción sagrada se reemplaza por la ficticia, es decir, la ficción propia a la literatura carece, a diferencia de los agentes divinos o luminosos que sirven como objeto de fe, de operatoriedad fuera de su estructura, aunque no así de referentes en la experiencia humana. Una vez que la revelación divina se organiza en términos racionales y antropológicos, tienen lugar recurrencias que consolidan prototipos literarios. Simultáneamente, las formas en las que se perpetúan mediante la recursividad generan paradigmas reconocibles a lo largo del tiempo. De tal manera que, no obstante su carácter escatológico, la difusión de obras como los trabajos y los días de Hesíodo o la épica de Homero siguen una trayectoria evolutiva que da lugar a otras como las Metamorfosis de Ovidio o el Asno de Oro de Apuleyo. Estas últimas desarrollan potencias respecto a sus precedentes en cuanto al prototipo de héroe como protagonista y modelo, atendiendo a que esta figura ejemplar se distingue porque a partir de una ibris entra en conflicto con las fuerzas que lo rebasan. Dicha potencialización trasciende estos contenidos para transformar también la forma, manifiesta en los paradigmas, es decir, a partir del fenómeno de las metamorfosis que postula Ovidio y sin prejuicio de que obedezca a un designio divino, una situación planteada en el eje angular se desplaza al radial. Estas potencias dan paso al desarrollo de las facultades cervantinas. Desde estos presupuestos, siguiendo una trayectoria evolutiva en línea recta, el Asno de Oro ilustra la resolución de las dificultades en un eje distinto al que se dan a partir del movimiento antemencionado. Esto se puede apreciar cuando Lucio, protagonista y narrador en primera persona que, al igual que el que da cuenta de casi toda la ficción en el Quijote, acusa un carácter infidente, experimenta transformaciones de este tipo. En la primera, movido por sus apetitos y natural curioso, se embadurna de una sustancia que lo convierte en la bestia titular. Cabe acotar que, de acuerdo con la crítica de la razón literaria, la ciencia ficción consiste en la conceptualización del mundo sin interpretar, prescindiendo de la comprobación empírica. En este sentido, las malas artes o la alquimia tenían el mismo carácter arcano y connotaciones luminosas que ciencias como la cosmología o ecología desde un fundamentalismo. En la segunda, que se plantea desde el contexto de la representación de un tema mitológico, concepto que por otro lado guarda estrecha relación con el de prototipo, Lucio busca un auxilio divino que lo emancipe de su estado. Un análisis de los pasajes aducidos que toma en consideración los ejes del espacio antropológico revela discrepancias dialécticas entre su planteamiento y desenlace, es decir, el conflicto se da en un primer momento en el eje radial del espacio antropológico, pues sus causas son de orden natural. No obstante, se atribuyen sus consecuencias al ámbito correspondiente al eje angular o religioso, a lo que se sigue que se recurra al mismo en busca de remedio. El protagonista, creyendo haber incurrido en una impiedad que no puede determinar, en el marco de una ficcionalización teatral del juicio de París, clama a las potestades que rigen su destino, sin atinar no obstante a identificarlas. Lo anterior lo lleva a unirse al culto esotérico de la diosa Isis, luego de apariciones y revelaciones portentosas de las que nadie, salvo él mismo y sus correligionarios, puede dar testimonio. Su adscripción a dicha sociedad se da en el eje circular o de las relaciones de los seres humanos entre sí. Lucio se reincorpora a la especie, paliando así un problema que, desde el punto de vista de los valores de quien narra sus propias desdichas y describe su sociedad, se origina en el eje angular del espacio antropológico. Según dicha perspectiva narrativa, Jesús G. Maestro,
quien retrotrae los orígenes de la picaresca a la obra de Apuleyo y la vida de Esopo, señala algunas características de este prototipo en la literatura hispana. Al respecto, el autor afirma que el pícaro narra el encadenamiento de fracasos que supone su existencia desde su culminación, valiéndose de un tipo de discurso que dogmática y programáticamente constituye la medida de la virtud en su contexto vital. De ese modo, su relación autobiográfica atiende a los presupuestos de la mitología, pero invertidos. Una de las razones que lo llevan a dicha conclusión es que, al contrario del héroe, el pícaro, como su diametral contraparte, no incurre al tomar decisiones que atañen a sí mismo en ibris. Más bien, se trata de una marioneta con la que el hado, o, como en el caso de Lucio, la fortuna, se ensaña sin motivo aparente. De lo anterior se deduce que la voz narrativa que también protagoniza el relato sirve para aglutinar y cohesionar el paradigma picaresco. A su vez, el carácter dogmático y programático de la épica y la tragedia mitológica constituye el discurso aceptado socialmente como la medida de la virtud moral, de modo que dichas facultades dan lugar a la trascendencia recursiva de las recurrencias de las que López Aroca se vale, tales como Holmes u otros arquetipos de un canon cultural determinado, o la entidad tripartita en que en su obra funge como antagónica. Dicha recursividad supone una innovación formal que convoca en sí misma dos acepciones. La primera, de acuerdo con lo señalado por Bruce Loudon en su análisis de la Ilíada, es la de concilio divino, entendido en un sentido concomitante al jurídico en la tradición pagana. La segunda corresponde a la de la Trinidad en la cristiana. Esta última, de acuerdo con el mismo Bueno, guarda correspondencia en el Quijote con el caballero manchego, su escudero y su dama. A su vez, atiende una proyección temporal de trayectoria opuesta a la de dicha obra en cuanto a los valores de sus respectivas épocas, es decir, mientras que la obra citada se retrotrae a la heroicidad de los caballeros medievales, la de Aroca vaticina la ambigüedad moral tanto de los superhéroes como de los villanos posmodernos. Lo hace tomando como punto de referencia la era victoriana, proyectándose hacia su futuro, la actualidad concurrente, a semejanza del Quijote en virtud de la fenomenología de lo inverosímil, que confiere su cualidad infidente a la voz narrativa. El pícaro Mercer se dignifica frente a los miembros de estamentos superiores. Este personaje entra en sustitución de Watson, médico de profesión y prototipo del discípulo aventajado, como narrador de las hazañas de Holmes. Mientras tanto, Holmes, según la representación de Aroca, afronta la situación a mano como un juego que no necesariamente corresponde con sus condiciones objetivas. Esta postura es concomitante con el planteamiento de Torrente Ballester del Quijote en tanto juego. El supuesto y más reputable protagonista de la fábula de Aroca reduce a las convenciones propias de los héroes y villanos el proceder de los personajes con verdadera agencia en el argumento. Dichas figuras, cuya caracterización responde a la de los superhéroes posmodernos de historieta, quedan descalificados desde dicho esquema en función de su alternancia entre ambos polos enfrentados. Cabe señalar que, al igual que en el licenciado Vidriera, los términos superlativos en los que se refiere su biógrafo al protagonista discrepan con sus verdaderas cualidades y la medida de su contribución al remedio. Por ejemplo, tal como observa Torrente respecto al Quijote, el investigador aficionado nota que la indumentaria de los personajes no atiende tanto a razones prácticas como a las mismas que llevan a disfrazarse al personaje cervantino, es decir, más bien proyectan su propia idiosincrasia y suponen la materialización artificial y lúdica de una fantasía, cuyo único propósito es el de divertirse. Lo anterior no ayuda a develar el misterio tanto como a ambientar el relato que, como el episodio quijotesco de Montesinos u otros del Persiles, acusa una atmósfera insólita y extraordinaria sin que en su conjunto lo sea. En cambio, Mercer, más consciente por otro lado que su patrón tanto de la política exterior depredadora del Imperio Británico como del funcionamiento de las redes clandestinas en las que se organiza el AMPA londinense,
dada accidentalmente con la solución. Lo hace en un episodio escatológico similar al de los batanes en el Quijote. En este, el pícaro queda encerrado en una sucia jaula de gorilas, con los que se compara una vez que, sin hallar cómo salir, transcurre el tiempo. A semejanza de Lucio durante su estado animalesco, atribuye al destino su desgracia, poniendo énfasis asimismo en su recurrencia a lo largo de su existencia. No obstante, es desde estas circunstancias como da con el prototipo del dispositivo tecnológico para acabar con la amenaza de la obra. Simultáneamente, encuentra explicación a las extravagancias de los extraños aliados de Holmes en el combate de la amenaza zombie, de tal modo que la ficción pone énfasis tanto en las ventajas como en los peligros que entrañan los avances de la tecnología. Desde el punto de vista que propone la polemología basada en la crítica de la razón literaria, al igual que en el modelo que para la mitología creativa supone el asno de oro, se produce una transición de un eje a otro. Este movimiento en el espacio antropológico acusa a sí mismo una ironía dialéctica, es decir, en la literal búsqueda de escapatoria a una situación transitoria que atribuye a una voluntad trascendente como es el destino, correspondiente al eje angular del espacio antropológico, Mercer se salva por su azaroso desplazamiento hacia otro, es decir, sale de peligro por obra de circunstancias propias al eje radial, dando de paso con la clave del enigma sin más que contemplar y no tanto observar, como su patrón, en el mismo vector. Finalmente, este trabajo explora desde una perspectiva comparativa los antecedentes de estas facultades cervantinas, en forma y en contenido, según la teoría del genio que Maestro desglosa en el futuro de la teoría de la literatura en la tradición hispana, sobre todo en la narrativa popular o novela de bolsillo de Juan Gallardo Muñoz o Curtis Garland, pero también en la obra más canónicamente reputada de Juan Benet. En ambos casos, las facultades cervantinas imponen al modelo anglosajón desde una postura crítica que trasciende la función recreativa. En su obra Los Embalsamados, Gallardo toma como modelo el prototipo zombie popularizado en el cine anglosajón de finales de los 60, haciendo una metonimia alegórica mediante el procedimiento titular del aparato imperial británico. En los países anglosajones, dicha técnica se empleaba tanto para preservar especímenes animales como cadáveres humanos. Estos se exhibían en algunos casos, como el de la mexicana Julia Pastrana o los nativos fueguinos en el siglo XIX. Al igual que en la obra citada, ubica también en el mismo ámbito geográfico, cultural y la era victoriana la fábula del discípulo de Frankenstein, a semejanza de López Aroca, quien hace coincidir los planes de retirarse de Holmes con la transición del siglo XIX al XX. En la antemencionada obra, conjuga nuevamente los arquetipos del zombie y el del doctor desquiciado. Cabe señalar que este último deriva a su vez del de Prometeo a través de la obra más célebre de Mary Shelley. No obstante, la mayor convergencia estriba en la representación de las fuerzas antagónicas como una triple entidad, como en el Quijote. Además del desequilibrado, la integran una mujer y un hombre con el don de la invisibilidad. Añade a estos contenidos, inscritos también en la misma época, un aspecto inédito a la caracterización de la figura del zombi como tema y prototipo en una tercera incursión, cuyo título se adelanta además a la obra paradigmática del subgénero en los 70. En La madrugada de los cadáveres, integra la etiología del muerto viviente, la pulsión por consumir cerebros. De este modo, se puede arguir que siente un paradigma que, al contrario de como suele ocurrir, adopta la industria anglosajona a partir de una franquicia que inicia a mediados de la siguiente década. Esta obra es asimismo, además del Quijote, una manifestación temprana de la mitología creativa hispana al incorporar al argumento la legendaria figura de Jack el Destripador, de quien también en la obra de Aroca hace alusión. Al respecto, cabe tener en cuenta que en uno de los cuentos de Veneda ambientados en región, su, uh, su lugar imaginario que inventa, recurre la figura de Holmes, acompañado esta vez de su asistente clásico.
Ambos viajan hasta allá para resolver un misterio que representa, desde algunas traducciones, una o cualquiera de las comunidades autónomas que conforman el territorio español. Este relato puede definirse como una especulación sobre el origen y popularización de la expresión trabajar para el inglés, que en las actividades habituales de los paisanos del detective en el extranjero. Al igual que Gallardo, Benet emplea el personaje de Holmes metonímicamente para hacer desde la parodia y la ironía una crítica a un ámbito cultural que tiende a invadir el suyo desde sus propios referentes, adoptándolos en un principio como modelos. Tanto las obras de Gallardo como la de Aroca los trascienden de la misma forma que el Asno de Oro hizo lo propio con la tragedia y la épica anterior, según la teoría del genio que postula la crítica de la razón literaria, dando paso a la novela. El genio del Quijote se explica en que, por ejemplo, contiene las prerrogativas de tales modelos foráneos. El negarle la correspondiente acreditación para adjudicarlo a la propia ilustra el objetivo y verifica la relevancia de la crítica tanto de López Aroca como de Gallardo o Benet. Muchas gracias por prestarme atención.